Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Más de 3.000 centroamericanos intentaron cruzar la frontera entre Guatemala y México en los días recientes, huyendo de la violencia y de la pobreza. Sin embargo, el gobierno mexicano ha optado por bloquearlos. Para profundizar el tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con el periodista Alberto Pradilla, quien ha dado cobertura a las caravanas de migrantes desde que inició el fenómeno en 2018. Bienvenido a Focos, Alberto. Gracias a vosotros. Bien, tú que has estado en el terreno y reportado las caravanas migrantes desde 2018, ¿cómo se explica lo que sucedió la semana pasada cuando la Guardia Mexicana bloqueó el paso de los centroamericanos en la frontera con Guatemala? ¿Cómo se entiende la transformación de López Obrador de una política de puertas abiertas a una de bloqueo? Bueno, yo creo que nos lo explicó perfectamente hace un par de días Donald Trump, el presidente estadounidense, cuando dijo en un meeting, dijo, México va a pagar el muro. Pues bien, lo que vimos la semana pasada en el río Suchiate, que divide México y Guatemala, fue precisamente el muro de Trump, pero, México pagando el muro de Trump. No es pagando cemento, no es montando una valla física como puede haber en Tijuana, sino pagando el salario de decenas de guardias nacionales que fueron físicamente el muro, es decir, que tenían la misión de rebotar, de repeler, de impedir que los migrantes pudiesen atravesar ese río que en otras caravanas anteriores pues fue cruzado sin problemas. Decías, hay una gran diferencia respecto a enero de 2019, que era con López Obrador justo recién estrenado en la presidencia. Entre el 18 y el 28 de enero de 2019 hubo un espejismo, un momento en el cual creímos que la política migratoria iba a cambiar. Fue cuando los funcionarios de migración, y la Policía Federal, en lugar de dar golpes a los migrantes, les ofrecieron tarjetas de residente por motivos humanitarios, 13.000 en esas fechas. Sin embargo, un año después, nada queda de eso. Lo que queda es un acuerdo entre México y Estados Unidos para frenar la migración y la frontera sur mexicana convertida en el muro de Trump. Ahora bien, el presidente mexicano calificó que este suceso fue un caso aislado y el gobierno manifestó que fue en estricto apego a la ley y en pleno respeto a los derechos humanos. Tú que estuviste ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que viste? Creo que López Obrador ha intentado llevar el debate al terreno de la represión. Y es verdad que golpearon los guardias nacionales. Pues comparado con cómo pueden pegar otras policías, es verdad, no golpearon tanto. Pero es que lo fundamental no es eso. Lo fundamental no es el golpe. Lo fundamental es que se convirtieron en el muro que impide el paso a personas, a hombres, mujeres y niños que huyen de la violencia y que huyen de la pobreza. Es decir, cuando habla de ¿hubo violaciones a los derechos humanos? Hombre, yo mismo grabé a un oficial de la Guardia Nacional con un bote de humo riéndose, ahora viene el gas, y riéndose de hombres, mujeres y niños aterrorizados, desesperados porque iban a ser deportados. Es decir, la caravana en octubre de 2018 atravesó México hasta llegar a la frontera norte. A principios de 2019 se repartieron esas tarjetas de residente por motivos humanitarios que permitió la regularización de 13.000 personas. Ahora no se les ha dado ninguna opción. La única opción que se les daba era o chocar con ese muro o bien subirse en unos autobuses que les han trasladado a unas estaciones migratorias desde donde la mayoría ha sido deportada. Es decir, lo que estaba pidiendo México es entréguense como corderitos que después van a ser deportados. Y mucha gente, por ejemplo, que estaba en el Ceibo, en la frontera con Petén, en Guatemala, denuncia que fueron engañados, que les ofrecieron trabajo en Tabasco y que eso era mentira. Es decir, que ahora mismo muchos de ellos están encerrados y la otra parte ya están en Honduras o en El Salvador. El gobierno mexicano afirma que en estos refugios se cumplen los derechos y que los migrantes voluntariamente solicitaron su deportación. ¿Cuáles son las condiciones de estas estancias migratorias? ¿Es cierto el discurso gubernamental? Es que el lenguaje que utiliza el gobierno mexicano es de un cinismo terrible. Es decir, cuando detiene a las personas, dice las rescata. Cuando las encierra, dice las asegura.
y cuando las deporta, dice, les apoya en retorno asistido. Entonces, es un lenguaje muy cínico que oculta la realidad. ¿Las condiciones del interior de las estaciones migratorias? Pues yo no lo sé porque la prensa no tenemos acceso. Y tampoco han tenido acceso durante esta semana las asociaciones de la sociedad civil, es decir, organizaciones que normalmente visitan estos centros y logran pues detectar algunos casos de personas que puedan pedir refugio o apoyar a personas que no saben ni siquiera cuál es la ley a la que se pueden acoger. Curiosamente, en esta semana en la cual hay una sobrepoblación debido a los cientos de detenidos, tampoco nos han dicho cuántos, en ese momento, de repente, el Gobierno de México ha suspendido durante esta semana el acceso de las organizaciones. A mí, personalmente, me resulta sospechoso. Finalmente, como tú mencionabas, el Instituto de Migración Mexicano anunció que las ONGs no tendrían más acceso a estas estancias. La ONU lo criticó y López Obrador luego salió a rectificarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Está improvisando el Gobierno de México? Bueno, el oficio que se hizo público el martes y que vetaba, o sea, las palabras son, se suspenden temporalmente el acceso de todas las organizaciones civiles y religiosas a las estaciones migratorias, lo que hacía básicamente era oficializar algo que estaba pasando en las últimas semanas. Es decir, en Animal Político, el medio en el que trabajo, ya habíamos reportado la semana pasada cómo varias ONGs habían sido impedidas de entrar precisamente en los lugares donde estaban encerrados los migrantes que procedían de la caravana. Entonces, con el oficio lo que se hace es oficializar una práctica que ya se estaba desarrollando sin ningún tipo de documentación. ¿Qué ocurre? Ahí es mi interpretación. Mi interpretación es que luego se generan presiones. Como tú bien decías, la ONU incluso se posiciona, pero es que la ONU había participado en una visita el viernes anterior que ha sido muy utilizada por el gobierno mexicano para defender su transparencia. Y esa fue una visita, un tour durante 2 horas en una estación de 53 que existen en México, en la cual apenas tuvieron 20 minutos para poder estar con los migrantes. Con lo cual, pues lo que dicen las asociaciones de la sociedad civil, esa visita no puede suplir al monitoreo constante de organizaciones que llevan muchísimos años. ¿Qué pasa? Que con esas presiones yo creo que el gobierno mexicano se dio cuenta de que estaba, pues que estaba traspasando una línea roja, ¿no? Sin embargo, cuando López Obrador estaba diciendo que sí que se iba a permitir, hubo organizaciones como Asylum Access que trataron de entrar, por ejemplo, en la estación de migratoria de Tenosique y no les permitieron la entrada. Es decir, que mientras López Obrador estaba diciendo que se iba a permitir el acceso a las estaciones migratorias, en las estaciones migratorias no estaban permitiendo entrar. Ahora el Instituto Nacional de Migración ha emitido un nuevo comunicado en el que dice que se van a abrir las puertas nuevamente a partir del 1 de febrero. Pero es que el daño ya está hecho, porque los días en los que las organizaciones no han podido estar, y es esta semana y es también la anterior, porque también se vetó a gente, se vetó en las estaciones donde estaba la gente de la caravana, es en este tiempo en el cual se ha deportado a más de 2.000 personas. ¿Estas personas han tenido acceso al asilo? Pues no lo sabemos. Ni siquiera la Comar tuvo acceso a estaciones como La Mosca, que es donde está en Chiapas, que es donde estaba el grueso de las personas que iban en la caravana. Con lo cual, se ha generado un espacio de opacidad que ha permitido al gobierno mexicano unas deportaciones express. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos.